Hola, hola, muy buenos días queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. La actividad, las plantas son importantes para la vida en los ecosistemas. Nuestra meta del día de hoy es reflexionar sobre la importancia de las plantas en el ecosistema. Ahora lee conmigo la siguiente situación y responde a las preguntas. Situación problemática. Algunas personas están talando árboles de la selva peruana de forma excesiva. Estas personas realizan esta acción sin ningún permiso. Niños, observen cómo estas personas dejan nuestra selva peruana. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Estás de acuerdo con el comportamiento de estas personas? Es momento de investigar qué daño pueden ocasionar estas personas al ecosistema si siguen con este tipo de acciones. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación. Comenzamos. Preguntas de investigación. A. ¿Por qué las personas talan los árboles sin permiso? B. Las personas que talan los árboles sin permiso, ¿conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema? C. Evalúa. Si los árboles y las plantas desaparecen de la tierra, ¿qué efecto tendrá para los seres vivos? ¿Será provechoso o perjudicial? Es importante que compruebes tus posibles respuestas o respuestas iniciales. Para saber si son verdaderas, es necesario investigar en fuentes de consulta confiable. Ahora elabora un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. B. Considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder las siguientes preguntas. ¿Qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. Plan de acción. Niños, quiero que observen este plan de acción. Primero, ¿qué haré cuando encuentre la respuesta a las preguntas? Segundo, ¿conoces las respuestas de la pregunta número 1? Tercero, ¿en dónde buscaré la información que necesito conocer? Cuarto, si hay información que no comprendo, ¿quién te podría ayudar? Quinto, necesitas buscar información que apoye tus respuestas. Sexto, ¿qué puedo hacer para recordar la información más importante que voy encontrando? Séptimo, ahora tú formula una pregunta que puede faltar en este plan. Nos informamos. Ahora lee conmigo. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además nos brindan cobijo a muchos seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. Son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol para fabricar su propio alimento y liberar el oxígeno. Por esta razón, son indispensables para la vida de otros organismos. Existe una inmensa variedad de plantas, algunas muy simples y otras muy evolucionadas. Forman parte de todos los ecosistemas y se han adaptado a diversos climas y condiciones del suelo. Algunas pueden vivir en sitios donde llueve muy poco. Por ejemplo, el algarrobo es un árbol que se ha adaptado para retener agua cuando llueve. Luego, en época de sequía, usa el agua para poder sobrevivir, mientras otras plantas necesitan abundante agua. La mitad de los alimentos que consume la humanidad proceden solo de 3 especies de plantas: el trigo, el arroz y el maíz. Más del 40% de las medicinas que se producen a partir de plantas, algunas se utilizan directamente como las hierbas tradicionales. Otras plantas deben pasar por otros procesos de transformación en fábricas especializadas para convertirse en medicamentos.
Las necesidades de las plantas. Hay plantas que viven en lugares donde llueve mucho, pero es suficiente para el desarrollo de pastos y arbustos. Las praderas naturales albergan grandes manadas de herbívoras, multitud de roedores, aves que comen semillas e insectos y carnívoros depredadores. Cada especie de herbívoro que pasta tiene sus hierbas preferidas. De esta manera se asegura un consumo equilibrado de las diversas plantas. Además consumen los brotes de los arbustos, impidiendo que su multiplicación compita con el crecimiento de los pastos. Los excrementos de los herbívoros sirven de abono para el terreno. Roedores, hormigas y otros animales excavan el suelo, contribuyendo a airearlo. Pero cuando se provoca un incendio para favorecer el crecimiento de los pastos para el ganado, puede disminuir la biodiversidad y dañar el suelo para siempre. Cuando se cría ganado, se le hace pastar siempre en el mismo lugar. A esto se le llama sobrepastoreo. Se escoge unas pocas especies, vacas, ovejas, cabras, que comen solo determinadas hierbas, acabando con ellas. El pisoteo excesivo favorece la desecación y la erosión del suelo. Para evitar este daño es necesario que el ganado coma en diferentes lugares. Así se permite que el pasto y el suelo se recuperen antes de que los animales se introduzcan nuevamente. Los bosques. De los bosques se obtienen grandes beneficios. La madera, los frutos, la resina, el corcho, el carbón, la leña, las medicinas, los pastos, etc. Además, los bosques conservan la humedad, absorben la energía del sol, fijan la tierra y dan albergue a gran variedad de vida silvestre. Los bosques son importantes para la defensa del suelo, ya que evitan la erosión. Cuando son talados, los suelos se encuentran desprotegidos. Cuando llueve, los nutrientes y partículas del suelo son arrastrados por el agua. La tierra transportada se sedimenta en los cauces de los ríos y lagos de las zonas más bajas, provocando inundaciones. Muchos árboles son talados porque su madera es utilizada para construir muebles, puertas y otros objetos para el hogar o para la industria. El suelo sin árboles refleja más el calor del sol, aumenta la temperatura del lugar. En los bosques viven más especies de plantas y animales que en todos los demás ecosistemas juntos. Gran variedad de organismos se han adaptado a cada una de estas condiciones particulares. Con la energía del sol, las plantas producen sus alimentos. Estos se convertirán posteriormente en los alimentos de otros animales. Las plantas, cuando realizan la fotosíntesis, liberan el oxígeno que todos los seres vivos necesitan para respirar. Los árboles que se forman en el bosque protegen el suelo, atenúan los efectos de la lluvia porque impiden la caída con fuerza sobre el suelo. Asimismo, las copas de los árboles frenan la velocidad del viento, otro agente de erosión. Esto protege a las flores y los frutos de los agricultores. Las grandes raíces de los árboles sujetan al suelo, impidiendo que pierda sus nutrientes. El problema comienza cuando la población aumenta y ya no hay tierras suficientes para rotarlas, ni se usan otras técnicas agrícolas que no dañen el suelo. La pérdida de los bosques causa el aumento de la erosión, inundaciones y sequías. Esto tiene graves consecuencias: suelos sin nutrientes, pérdida de hábitat de los animales, las personas se mudan a otros lugares porque el suelo ya no puede usarse para la agricultura. También aumenta el consumo de madera, especialmente de árboles que demoran muchos años en crecer y además solo viven en ese lugar, por lo tanto pueden extinguirse. Además,
se practica a gran escala la tala o quema de los bosques para obtener tierras de cultivo o para la cría de ganado. Estas actividades causan que el suelo, que es rico en nutrientes, se convierta en un suelo de mala calidad y ya no vuelva a crecer vegetación. Cuando se queman los bosques, el humo que produce pone en peligro a los árboles no talados y a la diversidad de seres vivos que habitan la selva. Para reflexionar, los bosques purifican el aire, ya que producen el gas, oxígeno, y consumen el dióxido de carbono que exhalamos los seres humanos, producto de la respiración. Si son utilizados correctamente, pueden generar muchos beneficios para los seres vivos, proporcionar alimento, forraje, fibra, combustible, medicinas, materiales para construir viviendas y fabricar muebles, materia prima para la industria y las artesanías. ¿Por qué el hombre destruye los árboles? Los destruye por muchas razones. Algunas son la demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado, la demanda de madera o uso industrial y de leña para combustible, entre otros. Analicemos lo que hemos leído. A. ¿Por qué las plantas son importantes para los seres vivos? B. Si siguen talando los árboles, ¿qué sucederá con los seres vivos que habitan esos bosques? C. ¿Cómo el ser humano es afectado por la tala de los árboles? D. ¿Cómo podríamos ayudar para que las plantas no desaparezcan de la tierra? Queridos niños, hasta aquí la sesión del día de hoy. Ojalá les haya gustado, niños. Nos vemos hasta el día de mañana. Chau, chau. Hoy toca lectura.